Listo, vamos a grabar. Vamos a compartir. Bueno, ¿listo? Miramos la pantalla. Sí, profe. Bueno, entonces el ejercicio se radicaba en esto. Realmente pensé que estaba totalmente entendido, pero bueno, hay cosas que sí, desafortunadamente se salen a veces de contexto, ¿no? Como por Ah, ejemplo la compra a no responsables de IVA, ¿sí? sí, sí, Cómo darle profe. tratamiento al IVA. Ciertos Claro, eso no le productos preguntaron. que, exacto, habían ciertos productos que también están, yo aquí les sugerí a una tarifa, pero realmente deberían mirar el comportamiento porque pues bueno, la parte de esto era identificar eso también, ¿no? Que el IVA esté bien, tienen que cerciorarse. Entonces miren, por ejemplo, en el primer punto había una venta de mercancías con un IVA por 1.700.000, ¿no? Bueno, el registro, como lo vemos aquí, es normal, lo único que vamos a tener, perdón, lo único que vamos a tener en cuenta, aquí no hay registro, es la base para el formulario y el IVA, ¿no? Nada más. Entonces, en una venta de mercancía nacional, normalmente se registraría en la casilla del IVA generado el 5%. Como segundo punto había una venta de licor, entonces yo aquí les había sugerido un IVA del 19%. Pero realmente los licores en Colombia, junto con los aperitivos, están grabados a una tarifa del 5%. Perdón, los licores están grabados a una tarifa del 5%. Entonces eso también tocaba tenerlo en cuenta, ¿sí? Para recalcular aquí el IVA. Las zonas francas. A ver, ¿qué pasa con ese tema de zonas francas? Yo por ahí les escuché en sus exposiciones, tengo anotado, que el tema de las zonas francas manejaba un IVA especial. María Fernanda me comentaba por allí. Es que A ver, había un artículo en el Estatuto Tributario donde sí, hablaba sobre las ventas a zonas francas, ajá, pero decía que sí, o sea, que eran exentos de IVA en venta de zonas francas si se vendía insumos para productos terminados, algo así era, un artículo. ya. A Eso, ver, pero ajá. y la otra parte, porque lo consultamos también, decía que ventas en zonas francas también lleva una tarifa del 5%, pero ahí decía que Ujú. dependiendo de lo que se venda. Bueno, a ver, para aclararles esa duda, en el 2017, si más no me equivoco, por ahí salió en este diario La República, salió un tema a colación, que resulta que las zonas francas estaban cobrando doble IVA. Mencionaba por allí el gerente de prensa del diario La República. Pasa que, pues era algo como que no se habían dado cuenta hasta ese momento, pero que de una u otra manera, pues no es cobrar doblemente el IVA, sino que, bueno, comencemos desde el punto de que es una zona franca, ¿no? Entonces nosotros sabemos que una zona franca es un punto neutro en un territorio, ¿sí? El cual está libre de, digamos, del área tributaria y el área comercial del país. Por eso se dice que es un territorio neutro. Entonces, comenzando de allí, ese territorio no grava tributariamente los mismos impuestos que el territorio en donde está esa zona franca. De hecho, es un territorio delimitado y específico como tal para ciertas actividades. ¿Qué se hace en esas zonas francas o para qué sirve una zona franca? ¿Para qué sirve una zona franca, señoritas? Para almacenar. Hay bodegas, Ujú. no necesariamente es una zona franca, ¿no? Mm, ¿Para qué se imaginan que puede servir? Sí se almacena en las zonas francas, sí se Para hace hacer las servicio de almacenamiento. exportaciones, profe. Para hacer las exportaciones. Y bueno, les pregunto de aquí de Colombia, si de Ipiales, de Pasto no se puede exportar también. ¿O en Sí. qué se diferencia? No, vamos analizando, ¿no? Porque es que esto es em, conocimiento, ¿sí?
De hecho, bueno, yo les hablo con propiedad porque mi trabajo, o bueno, mi empresa se radica en prestar servicios logísticos, entonces es bueno entender e interpretar un poquito este tema, ¿no? A ver, ¿para qué será que sirve una zona franca? ¿No? Google, No. ¿no? Bueno, eso está bien. Bueno, miren, la razón de ser de una zona franca, el fin, es que dentro de ella se puede realizar un proceso de transformación a bajo costo. ¿Y por qué llamamos a bajo costo? Porque dentro de esa zona franca no influyen los impuestos. Entonces, claro, usted como empresa tiene una sede en una zona franca, eso le permite que esa empresa no esté tributando al país, a la nación, sino únicamente labore de forma directa. Es decir, la afectación que le da usted en costos al producto es nula. Lo único que lo único que va a cancelar son pues, los gastos directos que tiene que ver con salarios, de pronto el pago que se hace de arrendamiento en zona franca o si ya usted lo compró, pues directamente el impuesto que se paga en la zona franca. Pero nada más, ahí no graba renta, no graba IVA, no graba impuesto al consumo, no graba nada de los impuestos que están por fuera. Entonces, es por eso que algunas empresas usan las zonas francas para aprovechar ese beneficio, ¿sí? Realmente el almacenaje, pues, se lo puede realizar allí, sí. De hecho, hay muchas bodegas, una zona franca del Pacífico que queda ahí en Cali. Hay plataformas logísticas, de hecho hay empresas especializadas allí dentro de las zonas francas que se encargan de realizar procesos como paletización, empaques, redes de distribución, de hecho también allí, para que esa mercancía pueda exportarse, ¿no? Entonces, digamos que ese es el plus que le da una zona franca a una empresa. Ahora bien, las zonas francas pues estratégicamente están determinadas en Colombia. Ustedes sabrán, la mayoría está en Cali, en Bogotá, tenemos en los puertos, ¿sí? Y bueno, aquí en IPALAS tenemos un ITA, que la autorizaron como tal. Y únicamente son para darle, lo que les digo, valor agregado. Bueno, entonces, en base a en ese orden de ideas, resulta que si usted, por ejemplo, es una marca, no sé, empresa chiquitines, digamos, se encarga de producir ropa para niños. Desde el momento en que usted recepciona el algodón o la lana y pasa a transformarlo en tela y luego procede a hacer la confección. Entonces, en ese punto vamos a decir que Chiquitines tiene una sucursal o, bueno, una extensión dentro de una zona franca. ¿Y qué hace Chiquitines? Traslada mercancía de acá, materia prima, a la zona franca. En ese momento estaría haciendo una transición, sería como una venta, pero en ese momento no se está generando ningún impuesto. Transforma la mercancía y si él decide realizar un proceso de exportación, ¿sí? Directamente ya sea a otro país porque lo puede realizar desde la zona franca o a Colombia si ya va a vender al menudeo, en ese momento se va a generar un IVA. No en el momento que usted transfiere las materias primas, sino en el momento en que ya sale transformado. Ahora, ¿por qué se hablaba en el 2017 de doble IVA? Claro, usted saca la mercancía de la zona franca, hace la exportación, paga IVA, y al momento de que usted la tiene ya en su local en Colombia, vuelve y la vende y va a pagar otro IVA. Entonces decían, no, pero es que ¿cómo podemos hacer eso? Estamos pagando dos veces el IVA. Desde un punto de vista del valor agregado, que ustedes saben que el IVA es adicionarle valor en la cadena de valor del producto, también le adiciona ese impuesto. Entonces tiene su lógica, ¿sí? Si usted está realizando una exportación porque es en Colombia, se ha beneficiado de todos los descuentos tributarios que hay en la zona franca, entonces pues lo mínimo que tiene que hacer es cancelar el IVA al momento de realizar la venta. Entonces, de allí que hay tarifas que se manejen en zonas francas para retiro, para venta de mercancías del 5, del 19%, ¿sí? O también hay del 0%. Pero entonces, ¿de qué va a depender? Uno, va a depender del tipo de mercancía, a ver si está grabada o no está grabada con IVA. Dos, del nivel de procesamiento, es decir, si la mercancía recibe una transformación, un proceso dentro de la zona franca, obviamente cuando se haga la exportación, ¿sí? Va a generar IVA. Y caso contrario, si se vende a una zona franca una mercancía terminada, también va a gravar IVA, ¿sí?
Entonces, desde ese punto podemos tomar el IVA dentro de las zonas francas. Es decir, que también se manejaría un comportamiento de IVA para la exportación o para la importación o el ingreso o traslado dentro de la zona franca. ¿Quedó un poquito claro o quedamos más confundidos? Entonces, profe, en este ejercicio se aplicaba la tarifa del 5%. En este ejercicio sí aplica la tarifa de IVA. Sí, porque es una mercancía que está grabada aquí. Ya. Producto terminado, ¿cierto? Pero Está si vendiendo en la fuera zona una franca. venta de materia prima, no iría, ¿cierto? IVA. Claro, cuando un traslado sea materia prima no le graba el IVA. O, por ejemplo, si usted vende un producto que no esté grabado con IVA, Ah, no va a claro, generar IVA, exacto. Ajá. ¿sí? Tipo de la naturaleza de la mercancía. Porque hablaba que ahí se lo toma como una exportación y que la exportación no tiene IVA. Correcto, pero depende, como le digo, del tipo de producto. Yo, por ejemplo, Ah, realizamos nosotros exportaciones que en ocasiones no graban IVA, o importaciones, traemos también del Ecuador, no graban IVA. Pero porque la norma así lo estipula. Pero hay otras mercancías que sí, y no se puede arrastrar IVA. Por ejemplo, cuando nosotros traemos maquinaria agrícola y una empresa en Bogotá que se llama INAMEC, ellos se encargan de realizar tractores, herramientas hortifrutícolas, todas esas situaciones, y lo mandan para el Ecuador. Cuando nosotros trasladamos a mercancía acá, a frontera, y hacemos el proceso de nacionalización, la mercancía como tal tiene tarifa de IVA del 0%, esas maquinarias, porque son para el agro. Cuando llegan al Ecuador, por ejemplo, allá se hace la solicitud igualmente porque, a ver, en el Ecuador está grabada esa con IVA del 5%, pero como procede de un país en el cual no está grabada y va a ser uso agrícola directamente y es una compra total, entonces arrastramos esa norma andina, que es de la CAN, digamos, el acuerdo que hay entre Colombia y Ecuador, y pues tributariamente allá no paga. De igual manera, ha ocurrido con cierto tipo de mercancías que se traen de Ecuador hacia Colombia. Entonces se arrastra esa normativa y tampoco aplica para unas mercancías acá en Colombia. Pero eso, como les digo, depende de cada una de las mercancías. ¿Sí? No es en general. ¿Listo? bueno, pues, está bien. Bueno, Enseña. tenemos el siguiente punto era ventas de juegos de suerte y azar. Bueno, eso sí está, creo que entendido. El IVA en los juegos de suerte y azar, a ver, tiene dos connotaciones, ¿no? Cuando el juego es presencial, como el baloto, como la lotería de Nariño, bueno, todas esas loterías que conocemos que le venden a usted, le entregan, ¿sí? Allí están grabados a una tarifa del 19%, pero ahí hay una, ¿cómo le podemos decir? Una excepción. Cuando se trata de juegos de suerte y azar que son de forma virtual, ¿sí? Esa tarifa baja al 5%. Entonces tenemos, por ejemplo, BetPlay. No sé si ustedes han mirado las propagandas que se apuestas en línea, ¿no? BetPlay, betplay.com. Entonces todo lo hacen en línea. Eso está grabado, pero ya una tarifa del 5%. Es una tarifa especial. También hace parte de los juegos de suerte y azar. ¿Sí? Como datico curioso. Bueno, aquí en el siguiente punto había una devolución en ventas. No hay ningún problema, ¿cierto? Allí está el IVA, está el valor de la devolución. Una compra de bienes excluidos, de bienes exentos, también no hay ningún problema. Una compra, a ver, aquí también hubo un poquito de error, no sé, no entendí en una parte, me duplicaron el valor, no sé por qué. Ahorita les pregunto y me explican en el formulario. Esta asesoría jurídica habíamos dicho que la íbamos a tomar en el IVA, en el formulario del IVA como retención, ¿no? Y lo íbamos así, pues, a declarar, ¿sí? ¿Qué quiere decir que es retención? Que yo le dejo de pagar, ¿cierto? A la persona que me está prestando el servicio y yo se lo declaro al Estado. Eso es de retener. Y los aperitivos, que también les di la tarifa del 19, esa aplica del 5%. Bueno, esa es la primera parte. Creo que
Hasta allí no hubo dificultad, creería. En la segunda parte ya son los movimientos que se hacen en abril, ¿cierto? Entonces, miren, hay una importación, ¿sí? Habíamos dicho que íbamos a trabajar la importación con la TRM del último viernes, de que estaba la TRM del 17 de abril, ¿sí? Y este es el valor en pesos. Pago directo, entonces registrábamos, miren aquí, el inventario, el IVA y el pago efectivo. Bueno, ahí no hay ningún problema. Bueno, aquí la empresa exporta un valor de mercancía con IVA incluido de harina de maíz, ¿no? Recuerden que para este producto, creo que la mayoría sí lo tenía bien. Para este producto el IVA es de 5%, ¿no? ¿Sí? Entonces, miren, aquí está hecha la liquidación entre 1,05. Generalmente, para todos los productos que tienen que ver con lo de la canasta familiar, están grabados a una tarifa de 5%, para que lo tengan en cuenta. El tercer punto hablaba que la empresa compró mercancía por valor de 2.400.000 más IVA a Carlos Rodríguez, ¿no? Bueno, ese fue el ejercicio que teníamos la duda. Bueno, aquí lo dejé de esta manera. Ustedes me dicen si está bien o está mal. Así, les adiciono este. ¿Está bien o está mal? ¿Y por qué? Porque ustedes no lo hicieron así, ¿no? No, no lo Ustedes lo hicieron hicimos. así, ¿no? A ver. Solo la mercancía y caja. Ahí, ¿no? Sí. Y 2.400.000. Los ¿Qué nos millones. dice la norma respecto a esto? ¿Sí lo Pues investigaron? el no responsable de IVA no tiene la obligación a facturar, ¿no? Decía, Ah, o sea, no está obligado a facturar dependiendo de unos topes ujú. y también no, pues ahí ya depende si la mercancía está grabada o no, pero si uno cumple los topes, pues no está obligado a facturar, porque uno responsable de IVA puede ser una persona natural. Correcto. Bueno, pero tenemos que diferenciar una cosa en este aspecto, ¿no? Y una cosa muy importante, y que esto no se les olvide. Una cosa es que la persona sea responsable o no sea responsable de IVA, y la otra situación es que el producto esté o no esté grabado con IVA, ¿cierto? Y otra situación también es que el contribuyente deba o no deba facturar. Entonces, miren, son tres cosas totalmente diferentes. Le hago una pregunta. Si el producto que usted viene está grabado con IVA, ¿usted cómo lo vende? ¿Con IVA o sin IVA? Con IVA. ¿Sí? Ejemplo, los graneros, ¿no? Usted en el granero, por ejemplo, el del granero no es obligado a facturar. O bueno, los de los graneros de acá de la 13 no son obligados a facturar, por ejemplo. Ujú. Ellos compran productos como de la canasta familiar que están grabados a un IVA del 5%. O las gaseosas, los mecatos. Bueno, hagamos un ejemplo de los mecatos, al 5%. Frito-Lay o PepsiCo, que es la empresa encargada de sacar las papas margarita, los de todito, bueno, todo eso tan delicioso y dañino. Le vende al granero. Ellos le van a facturar a la señora con IVA, porque es responsable de IVA PepsiCo. De hecho, ellos son grandes contribuyentes y deben facturar IVA. Ahora, la señora del granero lo compra. A ellos se los venden en 1.500 pesos, que ya le están cobrando el IVA. ¿Y ella en cuánto lo vende? Ya lo puede vender en 2.000 pesos. ¿Ella graba IVA? No. Pero el producto graba IVA? Sí. Claro que sí. Ahora usted, entonces, dice, bueno, uno, pero entonces, ¿cómo hace la señora del granero? ¿Ella declara IVA? No, ella no es obligada a declarar IVA. ¿Pero el producto que vende graba IVA? Sí, graba IVA. Entonces, si yo deseo determinar cuánto es el IVA
por ejemplo, en la papa margarita que me vale 2.000 pesos, pues tengo que dividirlo entre 1.05 y ahí saco el valor de la que es del producto y el valor del IVA, ¿sí? En función contable, por ejemplo, de una manera indirecta, ella está contribuyéndole al Estado con el pago del IVA cuando le compró a PepsiCo, ¿sí? Entonces, ese IVA que genera a la hora de vender, lo está contraprestando con el IVA que ya pagó, pero ella no va a declarar. Entonces, si nosotros fuéramos, hagamos este ejercicio rapidito. Ahí saquen una hojita. Verá, voy a ubicar aquí un lapicero. Coloquemos 1.500 IVA incluido del 5%. ¿Cuánto nos da el valor de la mercancía y el valor del IVA? En 1.500 pesos nomás. A ver, vámonos aquí, rapidito. Tenemos 1.500. 1.500 pesos y acá tenemos 2.000 pesos, ¿cierto? Ya. Entonces, vamos a dividirlo entre 1,05. Mire, entonces aquí PepsiCo, o sea, usted como no responsable de IVA, está pagando un IVA de 71 pesos, ¿cierto? Cuando usted vende el producto, sí, cuando usted vende este producto, está vendiendo indirectamente, sin siquiera usted saberlo, con un IVA de 95 pesos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa aquí? Que usted únicamente, ¿sí? ¿Cuál sería la lógica del asunto? La lógica sería que usted deba declarar por ese paquete de papas 24 pesos de IVA, ¿cierto? Pero usted no es responsable. Entonces usted no lo hace. Pero mire el estado de astuto que es, ¿no? Aunque usted no sea responsable, no paga los 24 pesos de IVA que usted genera, pero paga ya 71 pesos del total de la venta. Entonces, miren, si hacemos una regla de 3, decimos que 95 pesos es el 100% del IVA que se generó en esta transacción y que 71 pesos es el dinero que se le dio al Estado. Entonces, ¿cuánto equivaldría en porcentaje el 71%? ¿Cuánto sería allí? En una regla de 3. ¿Cómo haríamos? Chip igual. 71 por 100, ¿cierto? Dividido entre 95. Regla de 3. Entonces, miren, el Estado se está llevando en esta venta un 75% de IVA. Ya el 25% lo perdió, que son estos 24 pesos, pero el 75% lo está recaudando. ¿Sí? Entonces, ¿es efectivo el recaudo? Pues sí. ¿Esta persona tiene que declarar IVA? No. ¿El producto está grabado con IVA? Sí. Entonces, ¿cómo entender esto? Bueno, cuando nosotros somos los que compramos, personas naturales, no hay ningún problema. Usted va y paga los 2.000 pesos, ¿cierto? 2.000 pesitos le cede a la señora de la tienda. Ella saca su utilidad, su ganancia. Entonces ella dice, no, pues me gané 500 pesos aquí, ¿no? Y eso es lo que de pronto no hacen, no analizan bien la situación. No, realmente no se gana 500. Se gana 500 menos el IVA que pagó. ¿Sí? Se está ganando 429 pesos realmente. Lo demás se le fue en impuesto. ¿Sí? Entonces, haciendo esa relación, si el que compra es una persona natural, no hay ningún problema. Porque ni el que me vende declara, ni yo estoy obligado a declarar IVA. Pero, si en cambio el que compra es un responsable de IVA, alguien que no declara IVA, ahí la cosa cambia.
Entonces, ¿qué le dice la norma? ¿No? La norma le dice, usted sí puede comprarle a uno responsable de IVA, como aquí, ¿sí? Pero usted ese IVA no va a poder deducírselo de sus gastos, de sus IVAs, mejor dicho, ¿no? No de sus gastos, perdón, sino de su IVA, de su IVA generado. No va a poder deducírselo. ¿Por qué? Porque este señor no estuvo obligado nunca a declarar IVA y por ende, le dice el Estado, él no lo va a hacer. Ya él cumplió pagándome a mí esa parte, ¿sí? Y usted no tiene ningún derecho a retomarse como deducible ese IVA que se genera. Entonces, ¿cómo lo debe tratar? Lo debe tratar como mayor valor al gasto. Es decir, si yo compro una mercancía por 2.400.000, ¿no? El IVA, miren que se genera es de 456 pesos. Es decir, mi compra es por 2.856.000, ¿cierto? Eso es lo correcto. Y usted no va a registrar ese IVA. O sea, ese IVA solo se lo registra en el valor de la mercancía, más no en la parte del formulario de las tarifas. Claro, entonces la norma le dice que usted debe asumir ese gasto como mayor valor al gasto. Así lo debe asumir. ¿Y la parte del IVA asumido, profe, eso ya no se trabaja o sí? No, a ver, No, eso, no. eso se Porque trataba, eso es se para una trabajaba, venta, ¿cierto? Antes. pero eso se trabajaba hasta el año 2016. La, Claro. la reforma tributaria 18-19 de ese año cambió esto. ¿Qué se hacía antes? Antes, IVA asumido o teórico, ajá, el ¿cierto? Estado uno lo manejaba como teórico. Entonces, TIN decía, bueno, aquí el IVA es de tanto, lo vamos a registrar y únicamente lo registraba, no se lo declaraba. Y se hacía como una retención del 50%, ¿cierto? Y Como ese era el una IVA teórico. retención de IVA. Exactamente. Entonces, eso ya no se hace. ¿Y ahora cómo se Eliminaron hace? eso. Mejor que no se hace eso, ¿sí? Claro, porque decían Porque que eso era un salía pagando. desgaste. Sí, eso Claro. era un desgaste, o sea, era algo infructuoso. Nosotros los contadores nos tocaba estar sacando el 50%, registrando, y eso al fin de cuentas no servía para nada, ¿sí? Únicamente al Estado le servía para llevar control de estos rubros, de esto que le estaba mencionando aquí, de 75% que paga y el 25% que no pagan los contribuyentes. De eso, ¿sí? Mira, uno cuando va a la tienda, todas estas cosas no las analiza, ¿no? De pronto ahora, por ejemplo, que ya hemos mirado estas clasecitas, ya empezamos a ver un poquito más sobre el tema de impuestos, ¿no? Cómo es que el Estado a uno lo absorbe desde este punto de vista. Ahora, ¿cómo se lo maneja? Dice María Fernanda. Ahora se la maneja de esta manera. Cuando usted le compra a un no responsable de IVA, la norma lo obliga a que lo tome como mayor valor al gasto. Es decir, de esta manera. ¿Cuánto usted termina pagándole a una persona que le vende mercancía por 2.400.000 masiva? Usted le paga los 2.400.000 y le tiene que pagar el IVA. ¿Sí? Es como en el paquetico de papas, solo que aquí en el paquetico de papas no le está diciendo, vea, esto va con IVA incluido. No, únicamente le da el valor total. Es como si yo aquí le dijera, la empresa compra mercancía por valor de 2.856.000 a Carlos Rodríguez. Ya. Usted tiene que pagarle esto y tiene que registrar este valor de la compra, no más. Sí, sino que aquí, por motivo académico y para que entendamos este aspecto, se les sugirió el ejercicio, digamos, de esa manera. Entonces, ¿usted qué entiende aquí en este ejercicio? Primero, que Carlos Rodríguez no es responsable de IVA. Segundo, que la mercancía que él vende, aunque no sea responsable de IVA, grava IVA. ¿Sí? Pero la mercancía también puede estar exenta, ¿cierto? Ah, claro, no, pues si ya no graba IVA. ¿Qué tal ahí, profe? O sea, allá la hayamos tomado como exenta o Por ejemplo, excluida. no, pero es que depende del tipo de mercancía. Por eso aquí les Es especifico, que ahí dice nos más, decía. más Ah, IVA, claro. dice aquí, mire, más IVA. Entonces, por ejemplo, si yo les decía esto, Pero ¿qué paga, tarifa, profe? Pues que dígame, ahí tampoco especificaba qué tarifa. Claro, es que ahí en ese ejercicio no especificaba bien ay la caramba. tarifa. Profe, claro, hay más IVA, pero ¿qué tarifa Claro, le veramos con la
19, el 5%, o es, bueno, A ver, esto sí les dejo como anécdota, ¿no? Sí. Un día me pasó, ¿no? Y un día yo le pregunté también a una profesora, le dije, hombre, no hay IVA, pues no hay tarifa de IVA, solo dice más IVA. Entonces me dijo, y eso les digo a ustedes también, cuando no se identifica tarifa de IVA, se entiende que es una tarifa general, mm, para que lo tengan en cuenta. Por eso aquí le saca al bueno, 19%. Sí, si por ejemplo les digo paga servicio de transporte, valor de 1.200.000 a Carlos Rodríguez, ustedes saben que ese servicio es excluido, entonces por ende no calculan IVA. Pero si le digo vende mercancía por valor de 3.600.000 más IVA a X persona, entonces saben que como es masiva y no especifico la tarifa de IVA, entonces y tampoco especifico la mercancía, entonces esa mercancía debe estar grabada a tarifa general. genera, ¿Sí? ya. Pero esto es por razones académicas. La vida real ya, usted en la factura va a saber qué mercancía es. Y de hecho ya le van a Claro. indicar si trae o no trae IVA. Bueno, y el tercer punto aquí en este análisis es que no se registra el IVA en la cuenta 2408, sino directo en el valor de la De la mercancía. mercancía. Ujú. O ¿Por qué sea, no ahí se la la... mercancía, si la tomamos a tarifa general, va en esa casilla, en la parte En la ajá. 1435. Ajá. Ahora Y sí en el quiero ver formulario, dónde registraron esto en el formulario, porque eso no lo registraron. Ya les voy a decir dónde va. pues Bueno, yo lo registré como exenta y no grabada de IVA. correcto. Ajá. Sí, está bien. Esa. A Pero ver si está en aquí. la tarifa del 19%, ¿va a la tarifa general? No. Ojo, lo que le estoy diciendo hace un ratico, ¿no? Ese IVA, el Estado le dice que usted no se lo puede descontar. Ah, ya. Sí. Exacto. Entonces, no, Tiene no que lo ir puede ahí. registrar allí. Correcto. Porque no tiene Ah, usted derecho a descontarse ese IVA. ¿Sí? ah, No, es que esto listo. de tributaria, creo que hasta carrera y especialización, obviamente hay maestría hasta para aprender todos estos aspectos. Es muy, muy amplio este campo y cada día se aprende un poquito más. Ujú. Bueno, a ver, continuemos con el siguiente. Bueno, esto de las bases IU, creo que ya los tengo eh, saturados con esa información, ¿no? Y lo único que hay que tener en cuenta es la base para hacer el cálculo de IVA y de respectivas retenciones, ¿no? Y ya. Será el registro, 6.900.000 más IVA. Aquí están los 6.900.000. El ingreso. Aquí está el IVA y el pago. No es más. El IVA se lo calculó en base al costo administración, ingresos y utilidades, ¿no? Administración, imprevistos y utilidades, perdón, el AIU. Aquí no creo que haya duda, ¿no? No sé si estuvo No, profe, ahí no. claro. Bueno, la venta de bebidas gaseosas, hay una casilla específico, por eso se les dejó este ejemplo en específico. Sí, ahí lo único que había que hacer es sacar el IVA, la tarifa general, realizar el pago. Y como es venta, es un ingreso. Sí, no, tampoco no tenía nada de novedoso. Aquí, compra mercancía otra vez a uno responsable de IVA. Entonces, lo que hicimos en el ejercicio anterior. Ah, bueno, aquí sí les digo, mire, IVA del 5%, ¿no? Sí, entonces hay que sumar los 2.150.000 Más el 5% del IVA, ¿cierto? más el IVA, o sea, serían 2.558.500, Ujú. así, de esta manera, les quedaría el registro. Ya, IVA no va, únicamente iría el inventario y el pago, nada más. Una exportación con IVA incluido, normal es una venta, aunque pues en el formulario va a tener una clasificación especial, ¿cierto? Sí, el registro del IVA, el valor de la mercancía y el pago. Listo, yo creo que ahí finalizamos, sí. No era más. Habían dos cositas acá adicionales, ¿no?
La primera que había un saldo a favor de una declaración anterior, ¿cierto? Y la segunda es que, bueno, por X y motivos se olvidaron de declarar el 22 de mayo y pagaron el 23. Entonces tocaba cancelar una sanción. Por ahí un día le pasé un recibo de una declaración de retención en la fuente a un gerente. Le dije, bueno, ahí tiene su declaración. Cancelará antes del 22, le tocaba a él. ¿Sí? Resulta que el señor se olvidó. Me llamó por ahí el 23. Entonces me dijo, vea, lo que pasa es que en el banco no me recibieron. ¿Y cuándo pagó? Le dijo. Fue a pagar hoy y no me recibieron. Ah, no. No le van a recibir, le dije. Ah, dijo, entonces ayúdeme con otro recibo. Sí, le dije, pero hay que pagar la sanción. Entonces en renta la sanción, si no estoy mal, yo creo que es, ahorita está el 10% de un salario mínimo. A ver, déjenme les calculo más o menos. Sí, yo creo que están más o menos. Sí, ahora que miremos la declaración de renta también continuamos mirando, ahí están las sanciones. 877.